Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y evidentemente saludo, como toca, pues a Monseñor y a todos los ponentes y a todos los presentes. La verdad que no me ha gustado mucho y estos años en España se me había olvidado un poco, ¿no? Las presentaciones tan bonitas que hacen aquí en Perú. Muchas gracias por la invitación. También porque me ha dado a mí la excusa para poder venir a Perú, poder regresar después de 6 años que no había venido y estaba buscando la excusa para venir. Y digo, y no me invitan, y no me invitan. Y digo, y por fin me han invitado, digo, ya era hora. Entonces, con esa excusa, pues puedo venir a Perú, saludar a tantas personas queridas, volver a ver tantos lugares queridos, volver a comer tacacho, hoy con huevo. Se podría hacer con cecina, pero hoy es viernes, mejor tacacho con huevo. Y voy a dar una charla que me perdonaréis va a ser muy sencilla, porque aunque el tema podría ser un poco filosófico, va a ser una cosa, creo, muy sencilla, pero importante. Me han dado este tema sobre la naturaleza. Entonces, sobre la naturaleza y la ley natural. Entonces, empezaré hablando un poco sobre la naturaleza y después sobre la ley natural. Lo primero que aclaro es que alguna persona me ha dicho, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre el planeta y esto. No, no voy a hablar de eso. Porque la naturaleza se puede entender a veces como la creación, ¿no? El conjunto de los seres vivos, especialmente las plantas, los árboles, así en un sentido, ¿no? La naturaleza, hay que cuidar la naturaleza. Bien, ese es una posible acepción del término naturaleza. Pero aquí vamos a hablar de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza humana, que es lo que interesa. Pero para hablar de naturaleza humana, primero hay que decir... no sé. Primero, por detrás, digo, no sé qué pasa. Vale, gracias. Entonces, primero hay que decir que existe la naturaleza. Voy a hacer un resumen de lo que voy a explicar. Por si lo explico mal, que al menos digan, este era el tema. ¿Qué es? Primer punto, existe la naturaleza de los seres vivos, especialmente los seres vivos. Existe la naturaleza. Segundo punto, existe la naturaleza humana. Tercer punto, puesto que hay una naturaleza humana, hay una ley natural. En realidad ya me podría ir ahora, porque eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No, no, es broma. Pero quiero decir, voy a decir varias cosas, pero quiero decir esto. Es verdad que las cosas se entienden mejor de dos maneras. Uno, explicando lo que no es, y dos, poniendo ejemplos. Muchas veces la mejor manera de entender las cosas es explicando lo que no es y después poner algunos ejemplos. Y en este caso he traído un par de artículos, que no los voy a leer enteros, pero para que veáis que es importante. ¿Por qué? Porque uno decía, bueno, la naturaleza. Bueno, ya sabemos que existe la naturaleza. No, hoy se niega esto. Hoy se niegan cosas muy válidas, o sea, muy esenciales, muy obvias, ¿no? Y se niegan cosas obvias, todos lo vemos, pero se niegan. La filosofía, a mí particularmente, no es que me interese, pero es necesario un poco de filosofía para entender qué es lo que pasa en el mundo. Porque cuando te dicen, por poner un ejemplo, que un hombre, si se siente mujer, es una mujer, cualquiera que todavía tenga dos dedos de frente ve que eso es una tontería. Pero también hay que decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué esta persona se cree esto? ¿Por qué voy a la universidad y los profesores me enseñan esto? Mi abuela no tenía estudios y no se lo hubiera creído, pero en cambio este profesor está muy convencido. Entonces, detrás de estas cosas
hay filosofías averiadas. Cuando a nosotros nos llega lo que nos llega, detrás de eso hay una filosofía averiada, una filosofía falsa. Es como que tú ves unos frutos y dices, están podridos. Y ves el árbol y dices, este da frutos malos. ¿De dónde viene? Dice, no, es que las raíces de este árbol están mal. Entonces, hay que ver cuáles son las raíces. Cualquiera que conserve mínimamente el sentido común, pues tiene que ver que los frutos están podridos. Aquí, por ejemplo, ustedes especialmente están dedicados al tema del aborto, ¿no? Cualquiera que conserve un poco de sentido común ve que esto es una atrocidad, no matar a un niño antes de nacer. Pero ¿de dónde viene que las personas piensen que esto se puede hacer? El tema de la ideología de género. Cualquiera ve que esto es un absurdo. Pero ¿de dónde viene que la gente piensa que eso está bien? Entonces esto viene de filosofías averiadas. Y hay muchos puntos, pero uno de los puntos que me parece que son muy importantes es no entender que existe la naturaleza humana. No entender que existe la naturaleza. Voy a dar una definición que luego a lo mejor la explico, porque uno dirá, bueno, ¿de qué está hablando? Naturaleza dice que no es el conjunto. Me refiero a la naturaleza de los seres vivos especialmente, y luego en concreto del hombre. Hay una definición de Santo Tomás que dice, la naturaleza es la esencia de las cosas en cuanto principio de operaciones. Esta sería, yo creo, la definición que a nosotros ahora más nos corresponde. La esencia de las cosas en cuanto principio de operaciones. Una de las cosas que yo veo es que se habla de las cosas, pero casi nunca se habla de la esencia del tema. Es decir, no sé si les pasa. Ustedes pueden discutir a alguien, por ejemplo, sobre el aborto. Pero la discusión que tengan con alguien sobre el aborto muchas veces es sobre las circunstancias, no sobre qué es en sí abortar. Te hablan, bueno, pero imagínate una niña de 14 años que la han violado y que entonces esa niña y no tiene dinero. Bueno, sí, estamos hablando de cosas que pueden pasar, de circunstancias. Pero vamos a hablar de la esencia de esto. Es decir, ¿qué es abortar? ¿Qué es? Pues es matar al ser humano cuando está todavía dentro de su madre. Eso es una definición. Tú luego dime, pues yo estoy de acuerdo, vale. Tú estás de acuerdo, yo estoy en contra. Pero al menos vamos a hablar de lo que son las cosas. Y eso pasa con el aborto, pasa con la eutanasia, pasa con todo. Hablan de circunstancias, ¿no? Con la eutanasia, con el aborto, pues habla de situaciones. Es que yo tengo un primo que tiene no sé qué y entonces, bueno, sí, expliques tu vida, ¿no? Vamos a hablar, ¿qué es el matrimonio? Bueno, si es que si dos personas se quieren, ¿qué es el matrimonio? Ay, vamos a hablar, ¿qué es el matrimonio? Damos una definición de matrimonio y vemos si eso se ajusta. ¿Qué es el aborto? Damos una definición de aborto y vamos a ver si eso se ajusta. ¿Qué es la eutanasia? Peor aún. Y ahí, como decía Monseñor muy bien, ahí ves que está el príncipe de la mentira. Porque incluso no solo no se habla de la esencia de lo que son las cosas, sino que incluso se camufla con palabras que confunden. Por ejemplo, como sabéis, el aborto, no solo no se habla de qué es el aborto, sino que se cambia y se dice interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y para más INRI todavía lo acaban poniendo con iniciales. Le han practicado un IV, un IVE, no sé, y dices, ¿esto qué es? Yo siempre digo, interrupción voluntaria del embarazo. Aquí hay dos errores. El primero, llamarle así a que matas a alguien.
Imagínate que hay una persona paseando por esa calle y alguien lo mata. Y luego está paseando, lo matan, interrupción voluntaria del paseo. Hombre, lo han matado. Interrupción voluntaria del paseo, a nadie se le ocurriría decir. Lo segundo, interrupción, se dice de algo, ¿no? Esta señorita que ha venido por detrás me ha interrumpido. Bueno, he parado un momento, la miro, seguimos. Eso es una interrupción. O sea, una interrupción es algo que luego se continúa. Entonces, interrupción de un embarazo sería, se para el embarazo y luego seguimos. Pues si no sigues, ¿cómo le llamas interrupción? Entonces, no se habla de la esencia de las cosas, de lo que son las cosas. Incluso en el nombre. En la eutanasia, por ejemplo, pasa igual. Yo lo veo porque, por desgracia, en España ahora está legalizada la eutanasia. Y se practica bastante. Y como sacerdote te toca adivinar a veces que el funeral que vas a hacer, empiezas a entender las frases y al final te das cuenta de que haya habido la eutanasia. Porque te lo dicen con frases un poco así, estaba sufriendo mucho, vimos que ya no valía la pena seguir, ya había luchado mucho por su vida. Bueno, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿La has matado? ¿No? A nadie le gusta decir. Y fijaos, que no digo que se diga por una causa injusta. Es decir, sí, tú dime que le quieres mucho a tu madre, que te daba mucha pena verla sufrir y que por eso al final hemos decidido matarla. Eso nadie te lo va a decir así con esas palabras, porque suena hasta mal. Pero es eso. Es eso. Tendrían que decirlo así. Nadie te lo dice así. Y yo no digo que uno diga, bueno, es que es que es un egoísta. No, si lo pueden hacer por compasión, es verdad. Pero hay que ir a la esencia de eso. A la esencia. ¿Por qué? Porque vas a la esencia y dices, ¿realmente el ser humano tiene derecho a matar a otro cuando éste lo pide? Es así, vamos a hablar de eso. Pero no pongamos unas palabras que no son. Porque entonces no debatimos nunca de las cosas. Hace poco tiempo hubo un congreso en Barcelona de 40 días por la vida, que es algo parecido a lo que hacen ustedes. Y recuerdo uno de los conferenciantes que me dijo eso y a mí me dije, tiene razón este hombre. Me dijo eso, dice, sí, en verdad, cuando debates de esto, nunca se debate de verdad sobre el tema. Se debate sobre las circunstancias. No se debate de lo que son las cosas. Por tanto, hay que ver un poco esto, la esencia de las cosas, lo que son las cosas y la raíz de estos errores. Entonces, hablando de la naturaleza, he cogido prácticamente al azar, no es que haya estado unos meses buscando, sino que he puesto en Google la naturaleza humana no existe. Y enseguida te salen artículos y gente que dice la naturaleza humana no existe. Porque alguno de ustedes podría decir, bueno, esto es una cosa rara. Esto no es nada raro. La gente cree, bueno, la gente no cree eso, pero los, entre comillas, intelectuales que escriben en los periódicos, que hacen tesis en las universidades, etcétera, escriben tranquilamente que no existe la naturaleza humana. Claro que es la raíz de esto. Uno puede leer eso y decir, bueno, este dice cosas raras. No, este dice cosas raras, no. Esto dice la base para luego poder negar el matrimonio, el derecho a la vida, etcétera. Pero eso tiene una base. Y la primera base es que no existe la naturaleza humana. Voy a leer un poco, no mucho porque sienta mal. Y no quiero que se enfermen, ¿no? Aquí de un periódico, que no digo el nombre, tampoco es conocido, pero bueno, es de Madrid. Soy de Barcelona, en Madrid las cosas las hacen mal. No. En un periódico de Madrid, que no digo el nombre, no importa, era la editorial del periódico. Y la editorial es, ¿existe la naturaleza humana?
Imaginaos, un periódico en su editorial se pregunta esto. ¿Existe la naturaleza humana? Y viene a decir que no. En el ser humano no existe naturaleza humana, a menos que esta naturaleza sea considerada como una capacidad diferente al animal, de moverse entre tiempos fuera del horizonte de percepción. Dicho de otro modo, si hay algo natural, entre comillas, en el ser humano, no es en el sentido mineral, vegetal o animal, sino en el sentido de que lo natural en él es el cambio, la historia, la transformación. Claro, esto es muy gordo, porque dice, no hay una naturaleza humana a no ser que sea que estamos cambiando siempre. Lo cual es una tontería, porque si cambia hay algo que cambia, ¿no? Bueno, no es muy filosófico este artículo. Yo no sé si el que lo ha escrito será periodista, pero bueno, es igual. Esto viene. Tal idea de cambio no se aviene convenientemente con la idea de naturaleza. Otra estupidez. O sea, porque cambie no se aviene con la idea de naturaleza. Bueno, no sé ni cómo escribe esto, pero bueno, yo os lo pongo para que veáis las cosas que se escriben. Pues claro, si Aristóteles levantara la cabeza y lee esto, se vuelve otra vez a la tumba diciendo, ¿pero qué dice este, no? Claro. O sea, claro, evidentemente. De hecho, la naturaleza consiste en cambiar toda. Porque si algo no se mueve es que está muerto. ¿No? Tú ves un perro ahí en la carretera y dices, ¿está vivo o está muerto? Te acercas, ladra, dices, está vivo. O sea, el hecho de que cambie, evidentemente, no significa que no hay naturaleza. Por ello, preferimos no usar esta palabra, como se ha venido haciendo, y con la cual se han justificado numerosas deslealtades hacia el ser humano. A ver, todo el tinglado este es para acabar yendo contra Dios. O sea, sí. Es decir, en verdad no habría ningún problema en que hubiera naturaleza. Pero si hay naturaleza, hay Dios, autor de la naturaleza. Si hay naturaleza, como os digo, hay ley natural. Si hay ley natural, hay una moral que hay que seguir. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Eso es lo que les fastidia. A la gente no le fastidia que es la naturaleza, porque el perro tiene su naturaleza, ¿no? La serpiente tiene una naturaleza, no sé, pues esto la gente lo acepta. Pero el hombre es un problema, porque si hay naturaleza hay una ley natural, si hay una ley natural hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. A mí me dicen que esto es así, entonces ya no me gusta. Entonces mejor no hay naturaleza. Bueno, me salto algunas cosas. La idea de naturaleza humana sirvió a un orden de producción natural. Se fracturó en la época de la transformación industrial. Aún hoy quedan vestigios. Nosotros somos esos vestigios, ¿no? O sea, me insulta ¿no? Me llama vestigio. Quedan vestigios de la ideología zoológica de la naturaleza humana. A ver, somos animales, racionales, pero somos animales. En la psicología, por ejemplo, en la cual todavía se habla de ciertas facultades naturales como la voluntad y cosas semejantes. O sea, a este autor, que se hable de voluntad, le parece restos de esta idea zoológica de que el hombre tiene una naturaleza. Y ahora dice lo importante, el derecho natural, el Estado como parte de la naturaleza humana proyectada, etcétera, no han aportado sino una cuota de inercia histórica y de negación de la transformación. Como sabéis, el derecho natural es una cosa que ya no existe. Antes se estudiaba derecho natural, ahora ya no. Ahora se le llama teoría del derecho. Entonces había un catedrático que era el catedrático de derecho natural. Ahora en las universidades, no sé si en las de aquí también es así, no lo sé. Pero en España ya no hay. En las facultades así, al menos las estatales, que más que públicas hay que decir estatales. Eso es una manía de llamar públicas a las cosas que son estatales. Pues bien,
ya no hay esto. Bien, estamos a una gran distancia de la idea de naturaleza humana. Estamos en lo opuesto. Si lo natural había asfixiado lo humano, merced a un orden impuesto con la idea de lo permanente, ahora estamos diciendo lo contrario. Lo natural debe ser humanizado y que esta humanización del mundo hace del hombre un creador de sentido, de dirección, de transformación. Bueno, y ahora ya empieza a hacer un poco de poesía. Vale, la poesía me la salto. Empieza a hablar de que nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo, tus padres y los padres de tus padres. Bueno, da cólera leer. Vale. Pero bueno, ¿por qué os leo esto que es tan pesado? Para que veáis que se niega la naturaleza humana. Primer preámbulo, no hay naturaleza humana. No sé a qué hora empezar, bueno, ya me diréis, ¿eh? Porque ahora no sé a qué hora tengo que terminar. Yo sigo. ¿Dónde está Diego? Ah, bueno, tú me dices a qué hora, que yo no me acuerdo. La idea filosófica de naturaleza humana destinada al museo. Este es un artículo ya filosófico, no digo de quién es, por si acaso, porque no sé ni quién es este señor, pero no le doy propaganda. Ensayos de filosofía, tal. La idea filosófica de naturaleza humana destinada al museo. Leo dos frases y ya está, y seguimos. Apelar a la naturaleza humana representó durante siglos la argumentación concluyente destinada a convencernos. Claro, porque nosotros decimos esto, ¿no? Esto es natural, pues ya está, decimos el matrimonio natural. Ahora se dice, como dicen, matrimonio tradicional o no sé cómo le llaman. Claro, eso está mal dicho. Es un matrimonio natural lo que hay que decir, no tradicional, natural. Entonces, claro, esto no les gusta. Apelar a la naturaleza humana representó durante siglos la argumentación concluyente destinada a convencernos. Pero la referencia a la naturaleza humana se ha ido esfumando hace tiempo de la mayor parte de las disciplinas donde era tradicional. De la antropología. Claro, si no hay naturaleza humana, no hay antropología. La ética, no hay ética. La filosofía, la política, la economía. En la filosofía del derecho no representa hoy más que una antiguaya, o sea, una antigüedad que está ahí. En la filosofía del derecho, la idea de la naturaleza humana. Fijaos que no está hablando de la ley natural, insisto, para que veamos que esto es muy, muy raro. Muy raro. Decir que no hay naturaleza humana. Y lo dicen y se quedan tan tranquilos. Ustedes no les veo asustados. Eso me preocupa. Tendrían que estar asustados. ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay naturaleza humana? Dicen que no hay naturaleza humana. Es muy fuerte decir eso. Y eso es lo que se enseña. ¿Verdad, César? Es lo que se enseña, que no hay naturaleza humana. Solo en ciertas posiciones de una filosofía caduca y de una teología moral fosilizada quedan aún quienes defienden su vigencia contra viento y marea. O sea, somos nosotros. Una filosofía caduca, teología moral fosilizada, quienes defienden su vigencia. Insisto, la vigencia de que hay una naturaleza humana. Ni siquiera habla aquí de la ley natural. O sea, que tú dices que el hombre tiene una naturaleza, eso para ellos es una cosa caduca. La idea filosófica de la naturaleza humana destinada al museo, eso tiene que estar en un museo, con las cosas viejas ahí, viendo antigüedades. Mira, esto es una cosa de la cultura de los chachapollas. Mira que hay unos que dicen que hay naturaleza humana. O sea, una cosa que está en el museo de las cosas caducas, ¿no? Bien. Va diciendo cosas que ya no las voy a leer porque esto ya es muy cansado. Pero llama la atención que los argumentos son como muy tontos, ¿no? Como muy tontos. Porque viene a decir, pues que, por ejemplo, una cosa que es contraria, ¿no? Una de las pruebas de que hay una naturaleza humana
y de que hay una ley natural, pues es que distintas culturas concuerdan en una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, robar está mal, pues esto lo ven todas las culturas. Y entonces este hombre se fija en una tontería de que en algunas culturas uno se puede casar con su sobrino y en otras culturas no. Pues vaya tontería. Este es el ejemplo que ha encontrado, ¿no? Porque eso realmente podríamos discutir si es de ley natural, que no lo es. Y eso es todo lo que ha encontrado para demostrar que no hay ley natural. Bueno, perdonadme esta introducción un poco larga, pero es para que veáis que voy a hablar de algo que tiene sentido, porque hay estos tíos que lo niegan. Entonces, hay filosofías negadores, que empezamos por aquí, negadoras de la capacidad de conocer la esencia de las cosas. Hay filosofías para todos los gustos. O sea, cosas que a nosotros nos parecen evidentes, hay filosofías que las niegan, ¿no? Por ejemplo, hay filosofías que niegan la capacidad de conocer, que dicen que no conocemos. Hay filosofías que niegan la materia. Hay filósofos que dicen que no hay materia. Tú dices, bueno, le pego con un libro en la cabeza y verás si hay materia, ¿no? Pero bueno, niegan. Hay otros que niegan la causalidad, por ejemplo, Hume, etcétera. Niegan la causalidad. Yo no me puedo meter en la cabeza cómo una persona puede negar la causalidad. Porque si yo le digo, ¿y tú por qué niegas la causalidad? Y me dice, por esto, bueno, ya me estás dando las causas de tu negación, ¿no? Es decir, el que niega la naturaleza cae en constantes contradicciones, el que niega la causalidad cae en constantes contradicciones. Las filosofías que niegan, por ejemplo, la libertad. Todas las filosofías materialistas niegan la libertad. Y todas las filosofías en las cuales se basa el mundo moderno son negadores de la libertad como libre albedrío. En filosofía, ¿no? Lo cual es muy curioso, porque se propugna siempre la libertad, pero si te vienes a filosofar con ese, acaba diciendo que estamos determinados. Bueno, no es el tema, pero lo digo como... Bien. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Estos dicen que no hay naturaleza. Yo digo que sí hay naturaleza. Ustedes supongo que también creen que hay naturaleza, ¿verdad? Bien, la naturaleza es la esencia, especialmente estamos pensando ahora en los seres vivos, ¿de acuerdo? De hecho, naturaleza viene del latín, natura, que viene de nacer, ¿no? Entonces, hace referencia sobre todo a los seres vivos. Entonces, la naturaleza de algo quiere decir la esencia. Hay la esencia y la existencia. Esto es una mesa, existe. ¿Qué es una mesa? Cuando decimos qué es, eso es la esencia. Un perro es un ser. ¿Qué es? Eso es la esencia, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de conocer la esencia de las cosas. Por eso, por ahí, y antes lo comentábamos en la comida, uno de los problemas viene desde el nominalismo, desde Occam. Porque cuando empiezas a negar la capacidad del hombre de conocer lo que las cosas son, allí ya empiezas a resquebrajar la cosa. Porque si no puedes conocer lo que las cosas son, no conoces la esencia. Si no conoces la esencia de los seres vivos, no conoces la naturaleza y acabas negando que exista la naturaleza. Por tanto, el perro, ¿por qué actúa así? Porque es un perro. El perro ladra. Si tu perro maulla, ¿qué hacemos? Lo llevamos al psicólogo. Ahora hay psicólogos de perros, ¿no? Entonces, como las gallinas. Las gallinas, si las estresas mucho, ya no ponen huevos. La mueves mucho de sitio y dice, mira, se ha estresado la gallina, ¿no? No sé si hay psicólogos de gallinas. De perros yo creo que sí. Bueno, tienen su propia manera, ¿no? Los animales, pero el perro actúa como perro, la vaca como vaca, etcétera. Tienen una naturaleza que les hace actuar de esa manera. Por eso, la naturaleza en los seres vivos es principio de operaciones. Que aquí no es que nos interese el perro y la vaca, lo que nos interesa es el hombre. Pero es para entender que igual que el perro y la vaca tienen naturaleza, pues y nadie con cabeza negará la naturaleza,
del perro y la vaca, nadie con cabeza debería negar la naturaleza del hombre. Es que a mí me hace gracia, porque no creen en el alma humana. Entonces, si no hay alma humana, somos un animal más. ¿Y cómo somos un animal más y no entiendes que tenemos naturaleza? ¿No? O sea, actuamos de una manera distinta porque tenemos un alma espiritual. Te niegan el alma espiritual y en cambio nos explican por qué no podemos decir que no tenemos naturaleza. A ver, voy a decir una cosa, a ver si lo digo bien. Si no hay conocimiento de la esencia, no puede haber ciencia. Porque la ciencia versa sobre lo universal, no sobre lo particular. Es decir, si tú vas a clase de biología, te ponían un muñeco ahí, ¿verdad? Con los músculos, etcétera, para que aprendieras los músculos. Si tú ves ese muñeco y le preguntas al profesor, profesor, ¿ese quién es? Ese no es nadie, ese es un ser humano, es un hombre. Ya, pero ¿quién es? No es nadie, ¿no? Me explico. Para aprender biología o para aprender anatomía, pues se coge el hombre, el cuerpo del hombre. ¿De quién? ¿De Pepe, de Juan? Del hombre. Es decir, la ciencia versa sobre lo universal, no versa sobre lo particular. Entonces, si somos incapaces de conocer la esencia, no puede haber en realidad conocimiento, no puede haber ciencia, porque entonces versará sobre lo particular. A ver, ahora me están diciendo que me calle. ¿Me estás diciendo eso? Bueno, no entiendo. Ya es la hora, me dice. 1 minuto, vale. Entonces yo me he descontado mucho. No pasa nada, estoy empezando. Pero luego puedo seguir, ¿verdad? Me has dicho. Bueno. Perdonadme, a lo mejor no me estáis entendiendo. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos que somos capaces de conocer la esencia, entonces no puede haber conocimiento. Es decir, no puede haber antropología si solo puedo hablar de Pepe, de Juan, de Manolo, de Kevin y todo eso. No, yo puedo hablar del hombre, yo puedo hablar del ser humano. Es así, ¿no? Ahora puede quedar un poco confuso, luego cuando aterricemos se entenderá. Por tanto, ahora voy a parar porque me están diciendo todo el rato los de arriba que me calle. Ahora voy a seguir, pero que quede claro, se niega la naturaleza humana, incluso algunos niegan hasta la posibilidad de conocer la naturaleza de las cosas, y nosotros afirmamos, el ser humano es capaz de conocer la esencia, el ser humano es capaz de conocer la naturaleza y el ser humano es capaz de conocer la naturaleza humana que tiene. Y ahora cuando reanudemos, que haremos una pequeña pausa, hablaré de una cosa muy importante en la naturaleza, que es la finalidad, la causa final, que nos ayuda a entender la ley natural. Bueno, hacemos una breve pausa para que tomen un café y compren cosas. Vale, a ver, está muy fuerte, creo, ¿eh? Bájale un poco el volumen, que si no, no puedo gritar. Bien, primero agradezco a la chica que ha salido aquí porque les ha despertado un poco. Ya, así que un poco más despiertos van a poder aguantar este rato que queda. Resumen, voy a hacer como los profesores, porque creo que está siendo un poco que no me entienden. La esencia, me dice uno, padre, es que usted habla de la esencia y yo ni sé lo que es la esencia. Entonces, no se entiende nada. Bueno, quizá quería decir muchas cosas y no voy a poder. La esencia es, ¿qué es eso? Eso es la esencia. Y en los seres vivos, la naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. ¿Qué quiere decir en cuanto a principio de operaciones? Que por ser así, obra de tal manera. Es decir, el perro, ¿cuál es su esencia? Perro. ¿Cuál es su naturaleza? Perro. Pero por ser perro, hace esto. Por eso les decía, el perro ladra.
Si su perro maulla, no es un perro, es un gato que te lo han vendido como perro, ¿no? Es decir, la esencia, la naturaleza que tienen los seres vivos les hace actuar de una determinada manera. Eso es lo que se llama naturaleza. Esto viene de Aristóteles. No vamos a enrollarnos ahora con esto, pero esto viene desde Aristóteles. Y Santo Tomás, evidentemente, lo mejora, que es lo que hace Santo Tomás con Aristóteles. ¿No? Aristóteles solucionó todos los problemas que había antes que él, con el cambio, con el conocimiento, etc. Lo solucionó Aristóteles. Yo casi voto una vez a un seminarista de mi parroquia, porque lo tenía de ayudante ahí en Barcelona, y le acabé diciendo, esto es una parroquia católica, apostólica, romana y aristotélica. Y lo tenía por echarlo de la casa. Luego se amainó y se quedó. Bueno, entonces, esto viene desde Aristóteles y Santo Tomás, evidentemente, como todo, lo va perfeccionando. Por tanto, existe la naturaleza, y quédense con esa definición, que digo, es de Santo Tomás, la esencia de las cosas, de los seres vivos, en cuanto principio de operaciones. Si no fuéramos capaces de conocer la esencia de las cosas, no podría haber conocimiento, que es lo que les estaba diciendo, porque el conocimiento versa sobre lo universal, no sobre lo particular. Cuando das clase de lo que sea, hablas del hombre, hablas del perro, no hablas de tu perro ni de tu vecino. Hablas de lo universal, o sea, es la abstracción de lo universal. Esto va contra el nominalismo y todas las corrientes que han venido detrás. Bien, no importa. Ahora voy a decir cosas un poco sueltas, pero que me parece que son importantes. Y no, si no están bien hilvanadas, me da igual. Otra cosa muy importante que se niega es la finalidad. La finalidad en la naturaleza. La causa final. ¿Qué es la finalidad? La finalidad es el ¿para qué? Es decir, ¿tú para qué has venido aquí? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué? Eso es la causa final. En todas las cosas hay una causa eficiente, pero hay también la causa final, el para qué. Algunos dicen, bueno, es el azar. El azar existe, pero el azar, es decir, si yo, por ejemplo, cuando vine aquí, pues fui al aeropuerto y en el aeropuerto me encontré, en el aeropuerto de Madrid, un sacerdote amigo mío que también venía a Perú. Eso fue por azar, es azar, no sabía ni él, nos encontramos, bien, eso es el azar. Pero ni él estaba ahí por azar, ni yo estaba ahí por azar. Es decir, hay una causa final. Yo fui al aeropuerto para coger un avión. Él fue al aeropuerto para coger un avión. Eso es la causa final, el para qué. Y todo lo que hacemos lo hacemos para algo. Si no, no haríamos nada. Cuando haces algo, lo haces para algo. Compras una cosa. ¿Para qué has comprado esto? Para comérmelo. ¿Para qué has traído el agua? Para que la bebas. Hay una causa final. Pues bien, en la naturaleza hay causa final. En todo. Y aquí tenemos la doctora que nos lo diría mejor que nadie. Es decir, existe la causa final en la naturaleza. Y de hecho, es una prueba clara de la existencia de Dios. Lo digo porque hoy también se niega la finalidad en la naturaleza. Es decir, parece que las cosas están allí por azar, ¿no? Y no es así. O sea, ¿para qué tengo 2 pulgares? Pues para coger. ¿Para qué tengo 2 oídos? Para oír. ¿Para qué tengo 2 ojos? Para ver con personas. Es decir, todo en nosotros, en la naturaleza, y cuidado que aquí vale la naturaleza del ser humano como la naturaleza de una hormiga. Hay una causa final.
lo que nos ayuda a entender que hay una naturaleza. A veces se niega la causa final. Ahora me voy a meter en un lío, porque hay que decir cosas de pasado un poco polémicas, con esto del evolucionismo. No sé qué dirá la doctora del evolucionismo, ¿no? No me voy a meter en un lío que no domino. No me voy a meter en un lío que no domino, pero tengo cabeza. Y entonces hay cosas que no me las puedo tragar. Otras sí. Otras me las trago, porque no lo he estudiado. Pero si me niegas la finalidad, aunque sea un libro de 3000 páginas, lo tiro a la basura. Es decir, si a mí me dices que este dedo me ha salido por evolución, lo tiro a la basura el libro. O sea, no acepto que haya una evolución que niegues la finalidad y que sea azarosa. No lo puedo aceptar eso. No lo puedo aceptar. Y me llama la atención porque en todo, y cuando digo todo, esto que he leído habla también de eso, se usa como un mantra la evolución para negar la naturaleza. Es decir, como que esto ha evolucionado, ha evolucionado. A mí no tengo problema que unas especies vengan de otras. Eso no es ningún problema. El problema es pensar que eso ha sido por unas mutaciones azarosas, todo lo sofisticadas que seas, y que digas que al final esto está así porque funciona, pero no para otra cosa. No sé si me explico. Esto está así para que yo pueda coger este vaso y beber. No está así porque, sino para. Eso es la finalidad. Entonces, si me pones una evolución que niegas la finalidad en la naturaleza, yo eso no me lo creo. Y digo, no me lo creo porque no lo he visto. Y nadie lo ha visto. ¿Quién ha visto evolucionar nada? Nadie ha visto evolucionar nada. Tú no crees en Dios, yo no creo en el evolucionismo. Bueno, me perdonáis, porque esto no era el tema. Pero sí tiene que ver con la finalidad en la naturaleza. Claro. Pensemos en nosotros, no en los animales, en nosotros mismos. El otro día estuve con un hombre que no oía de un oído. Yo pensaba que si no oías de un oído, pues simplemente no oyes esto. No es solo eso. Según él me explicó, porque no oía de un oído, cuando hay un ruido no sabe de dónde viene, por ejemplo. El que solo le funciona un oído, si hay un ruido no sabe de dónde viene. Porque los dos juntos, a ver, no me expliques por qué, pero bueno, los dos juntos es lo que hacen que tú seas capaz de decir esto es de aquí, esto es de allá. O sea, si este te falla y hacen un ruido aquí, el que solo tiene un oído, mira, ¿de dónde viene ese ruido? No lo sabe. Porque hay unas cosas, es como los dos ojos. Y luego también, si solo tienes un oído, si hay ruido, no eres capaz de descifrar. O sea, yo estoy hablando y está haciendo el ventilador, el que solo le funciona un oído, eso le es súper molesto. Porque hay una cosa que hacen los dos oídos a la vez. Y si tenemos dos ojos, no es solo para ver más, sino también para ver en perspectiva. Yo lo sé porque mi abuela le operaron de cataratas y solo veía de un ojo. Y cuando iba a echar el café, yo le tenía que ir moviendo la taza. Porque como solo veía de un ojo, no tenía perspectiva. ¿A mí me vas a decir que esto es por azar? Ahora se han inventado eso. Si me meto en un lío, la doctora me corrige. Pero esto de la selección natural, yo tampoco me lo creo. No. A mí me tienes que dejar la finalidad. Porque está todo muy pensado, está todo... No, es que evolucionó y tal, no sé qué, y le salió un ala. Ahora salió un ala. Es que un ala no vale que te salga una pluma. Si te sale una pluma, molesta. El ala o te sale entera o no sirve para nada. Eso es como si tú te dan un volante. ¿Qué haces con el volante? Te dan una rueda. ¿Qué haces con la rueda? Te molesta. O te dan el coche entero y circulas con él, o cada una de esas piezas sueltas molesta.
cada una de las piezas sueltas de un volante, te dicen, te vas a Tarapoto, toma, te doy un volante. Yo me iba caminando ahora encima cargando con el volante. ¿No? Eso molesta. Pues eso pasa con este lío de la evolución. Le salió, durante miles de años le iba saliendo un ala. Y mientras no era aleta, no era ala, dices que volaba y luego nadaba. Sí, y mientras ni nadaba ni volaba, ¿qué pasaba? Pues se lo comieron. Y todavía dice que es la supervivencia del más apto. Perdonadme, no me lo creo. Y como tú no crees en Dios, yo tampoco creo en eso que me explicas. Porque tú no lo has visto. Ni yo tampoco. ¿Por qué digo esto? Esto es un poco inciso, porque me pone un poco nervioso. Me pone nervioso porque este que he leído habla de eso. Habla del evolucionismo, para negar la naturaleza. Mira, todo el cuento de que no se puede hablar en contra del evolucionismo es a favor del ateísmo. Es así. Porque como teoría cada uno puede tener la suya. Pero todo el cuento de que si tú eres profesor y hablas en la universidad contra el evolucionismo te van a echar, es por el ateísmo. Es así. Porque una de las pruebas de la existencia de Dios es la finalidad. Y esa se la cargan. O sea, no se cargan el primer motor inmóvil, pero la vía de la finalidad, con el cuento ese, se lo cargan. O sea, yo podría aceptar que unas especies vengan de otras, no hay ningún problema. Pero si quitas la finalidad y me pones la selección natural, yo no te lo acepto. Y la gradualidad, no me la creo. Perdonadme. La gradualidad, no me la creo. Y como es de fe, porque tú no lo has visto, pues yo tampoco. Bueno, ¿por qué hago este inciso que puede parecer que no tiene que ver? Tiene que ver porque en la naturaleza hay finalidad. Todo, hasta lo más tonto que tenemos. Pues si tienes los dedos así, es para que puedas coger. No, porque evolucionó. Yo qué sé si evolucionó. Yo lo único que sé es que los tengo así. Y si me falta este dedo no puedo coger las cosas. Ha evolucionado. La tortuga está igual desde siempre y no se muere. Y siempre son las mismas las tortugas. Y hay muchas tortugas, ¿no? Y el congompe, ¿no? El caracol. Aquí en España los caracoles son chiquitos. Aquí los caracoles son enormes. Todo está puesto para algo. Hay finalidad en la naturaleza. Hasta las cosas más tontas. Yo a veces digo en broma, porque si tenemos dos ojos es para ver mejor, para ver con perspectiva. Tenemos dos oídos, están colocados aquí, es por algo. Todo está colocado por algo. Hasta las cejas. Y ¿sabéis por qué tengo aquí las cejas? Porque así el sudor no cae a los ojos. Y eso para las que os la lleváis pintada no vale. Es decorativa, pero ya no hace la función. Porque todo está puesto para algo. Todo está puesto para algo. ¿Por quién? Por Dios, que es el autor de la naturaleza. Entonces decir que no hay finalidad en la naturaleza, no se puede decir eso. Se puede decir porque se puede decir todo. Pero me hace gracia porque hoy en día los que hablan, a mí me gusta a veces ver los documentales de esos de animales en la tele, ¿no? Es el momento de la siesta. Después de comer pones la siesta, la tele y sale un documental de los osos, los osos polares y tal. Yo empiezo mirando, me duermo un poco, me despierto y están hablando de las tarántulas o no sé qué. Bueno, me gustan. Solo hay una cosa que supera los animales para la siesta, que es el Tour de Francia, que aquí no sé si lo miran. Pero yo pongo ciclismo y también, me duermo. Pero en todos los documentales tienen que meter el tema de la evolución. ¿Evolución? Eso se lo inventan. Tú quitas la palabra evolución de todos esos discursos y sale igual el programa. Es como ¿sabes? Tienes que sellar. El tal evolucionó hacia no sé qué. Tú quitas la evolución, es igual.
Te está diciendo. Pero curiosamente, después, todo el rato, en la práctica, todo el rato afirman la finalidad. Todo el rato. Y tal, no sé qué. Y la hembra hace el cortejo y no sé qué. Para que el macho no sé qué. Y no sé qué. Para que... Siempre, todo el rato. Ahí la finalidad, es evidente. Es evidente. Y las cosas maravillosas que hay en la naturaleza, imaginaos las abejas, ¿no? Como hacen sus colmenas, que son obras de ingeniería. Ingeniero, para hacer un panal de abejas hay que ser ingeniero. Y las hormigas, ¿sabes? Por aquí, por allá, tal. O sea, hacen el agua que salga por aquí. Es decir, y hoy se niega la finalidad, ¿eh? Yo digo cosas que pueden parecer obvias, pero las digo porque se niegan. Le digo porque se niegan. Y lo del evolucionismo, no quiero meterme en líos, pero lo digo porque cuando se niega, bueno, metemos esto, el evolucionismo, pum, lo metemos ahí y ya está, y tema resuelto, ¿no? ¿Tengo dos dedos? Sí, porque tal, no sé qué, evolucionó y tal, no sé qué. No tengo dedos. Porque el problema no es el por qué, si es que puede ser por eso, es el para qué. Es el para qué. Y en todo hay un para qué. En todo. El padre Carreira, que era un jesuita, que era astrofísico, decía, hay más complejidad en una célula que en todo el universo. Es más complejo el estudio de una célula, tengo una doctora que lo puede decir, que todo el universo. Y su especialidad era el universo. No es que lo decía porque sabía mucho de células, como para darse el pisto, no. O sea, decía, hay más complejidad en una célula y en todo el orden natural ves la finalidad. Bien, por tanto, todo esto es para decir que existe la naturaleza. Existe evidentemente la naturaleza humana. Entonces, las tendencias que tenemos nosotros son naturales. Y es cuando se dice, el hombre por naturaleza, tal. Por ejemplo, cosas que se dicen. El hombre por naturaleza desea saber. O sea, estos que niegan la naturaleza me tendrían que explicar en qué falla eso. Es que eso es verdad. Me pone un ejemplo súper tonto de que tomaban por natural. No, hay que ir a lo claro, no a lo confuso. Porque puede ser que haya cosas que no pertenecen a la naturaleza, pero hay cosas que son evidentemente la naturaleza. Por tanto, existe la naturaleza de los seres vivos y evidentemente existe la naturaleza del ser humano. La complejidad que tiene es que nosotros tenemos entendimiento y voluntad, tenemos un alma espiritual y por tanto podemos hacer cosas contrarias incluso a la naturaleza. Entonces puede ser lo que lo complica un poco. Pero decir que no existe la naturaleza, claro que existe la naturaleza humana. Pongo un par de ejemplos. Uno, el hombre por naturaleza desea saber, dice Aristóteles. Es así. Por naturaleza desea saber, ¿no? Si aquí, pum, cae una cosa, todos vamos a mirar. No hay nadie que no mire. ¿Por qué? Si oye un ruido, desea saber de dónde viene, ¿no? Si pasa algo, preguntamos, oye, ¿qué ha pasado? Salimos y hay mucha policía. ¿Qué ha pasado? Se podría decir, el hombre es chismoso por naturaleza. Pero no quedaba bien decirlo así. Y le dijo, hombre, no lo pongas así. Dice, el hombre por naturaleza desea saber. Pero somos chismosos por naturaleza, queremos saber las cosas. Es por naturaleza, porque un niño pequeño es igual. Los que tenéis hijos, pues el hijo te pregunta de pequeño, ¿no? Papá, ¿y por qué no sé qué? Mamá, ¿y por qué ha dicho eso? Mamá, ¿y ese quién es? Es normal, es que es la naturaleza. ¿Quién va a decir que eso no es verdad? Otra cosa que tiene mucho que ver con lo nuestro. El hombre es social por naturaleza. El hombre es social por naturaleza. ¿No? Y esto lo dice Aristóteles, que es antes de Cristo. O sea, no decir, es de antes de Cristo. El hombre es social por naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo,
en el hablar, nosotros hablamos, nos comunicamos. ¿Qué necesidad hay? Pues sí hay necesidad. Aristóteles dice, sin amigos nadie querría vivir, dice en la Ética Nicómaca. Dice eso, ¿eh? Sin amigos nadie querría vivir. Es nuestra naturaleza. Todos tenemos deseo de amar y ser amados. Y el que no, me engaña. No me lo creo. Es por naturaleza. Si tú vas, no sé, por ejemplo, yo vine en carro de Tarapoto aquí, porque Diego no mandó a nadie a buscarme. Tuve que buscar la vida. Bueno, pues tú coges un carro de esos de ruta y como íbamos solos, el chofer y yo, pues ¿qué haces? Hablas, ¿no? ¿De qué? No sé, de lo que sea. Ah, usted es de España, sí. ¿Y tú de dónde eres? No, yo de aquí, de Pacaizapa. Ah, qué bien. ¿Y cómo va la vida? ¿Hablas de algo? Pues imagínate 2 horas sentado al lado del otro. No, es por naturaleza. Eso es por naturaleza. Eso no es una construcción, ¿no? De hecho, si un niño no habla, al final lo llevas al médico. Si un niño va al cole y está en una esquina, pues al final dices, oye, ¿qué le pasa? Está el patio, tu hijo está en una esquina, no habla con nadie. No dices, bueno, es su elección. No dices eso. Dices, ¿le pasa algo a este niño? ¿No? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es sociable. Somos sociables por naturaleza. Esto es obvio. Pero todas las filosofías fundadoras de la modernidad han negado esto. Y ahí entraría pues todas las filosofías que se llaman contractualistas del contrato social, de quien queráis, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Spinoza. Es decir, el sistema que tenemos, nefasto, ahora es fruto de negar que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Por qué? Porque si no es por naturaleza, pues entonces se inventaron eso del contrato social, entonces hay un pacto que es inventado, evidentemente, pero haces ese pacto social, entonces cedes, bueno, todo eso que hoy no toca, ¿no? Pero es importante para entender que tenemos una naturaleza humana y somos sociales por naturaleza. Y la primera célula de la sociedad es la familia. Y es natural. O sea, la destrucción del matrimonio, que es lo que se busca, es la destrucción de la naturaleza humana. Antes Monseñor hablaba del demonio. A mí me hace, no gracia no, pero me llama curiosidad que San Ignacio en los ejercicios espirituales al demonio le llama el enemigo de natura humana. Es para decir que es nuestro enemigo, pero esa manera de decir el enemigo de natura humana es el demonio. Y es verdad, el demonio odia la naturaleza humana, odia al hombre. En un esquema un poco simple, pero creo que verdadero, la decadencia de Occidente, bueno, hay muchas cosas, pero unos puntos importantes. Desde Lutero se destruye la Iglesia, se quita la Iglesia. Después llega la Ilustración y todo esto, se quita la divinidad de Jesucristo. Pero queda Dios, eran deístas. Todos estos, Voltaire, todos estos hablaban de Dios todavía. Después, en el siglo XIX y XX, se quita a Dios. Y ahora se quita al hombre. Es decir, es como se destruye la Iglesia, se destruye a Jesucristo, se destruye a Dios y ahora se destruye al hombre. Es el último paso. Después de esto ya no queda nada. Y eso le dice el magisterio de la Iglesia, ¿no? Sin el Creador, la criatura
se diluye, o sea, pero es como un proceso secularizador que lleva a la destrucción del hombre, la destrucción de la naturaleza, ¿no? La destrucción de la familia, la destrucción, bueno, y ahora ya últimamente, o sea, ya no la familia, sino la misma naturaleza humana, con esto que ya nos explicarán, nos hablarán de la ideología de género y todas estas cosas, ¿no? Es ya la destrucción del ser humano. Se ha destruido la familia, quedan solo individuos sueltos y ahora hasta estos los vamos a destruir. Y es muy sencillo, hay que reconocer la naturaleza humana. Reconocer la naturaleza humana y la ley natural requiere una cierta humildad. ¿Cuál es la humildad? Reconocer que las cosas nos vienen dadas. Nos vienen dadas. Y eso es lo que no se soporta. El Génesis narra el pecado de Adán y Eva. A mí me admira el Génesis, porque en el Génesis está todo casi sobre antropología que hay que saber. Está en el Génesis. Dios crea todo, lo crea de la nada, lo crea bueno, etcétera, etcétera. Pero en este punto también, ¿por qué? ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Es verdad que hay un lenguaje simbólico, pero es pretendidamente simbólica, porque cuando yo les pregunto a veces, catequesis o así, les pregunto, ¿qué árbol, qué fruto comieron Adán y Eva? ¿Qué árbol era? Y muchas veces te dicen un manzano, ¿verdad? Comieron una manzana. Pero en mi Biblia no pone que comieran una manzana. Dice que comieron ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué les dijo el demonio, la serpiente? Seréis como dioses. Serán como dioses conocedores del bien y del mal. Es como decir, mira, pueden hacer lo que quieran, pero decidir qué es bueno y qué es malo, eso no lo dicen ustedes. Eso lo decide Dios. Nos viene dado qué es bueno y qué es malo. El propio ser de las cosas nos viene dado. El matrimonio, ¿qué es? Nos viene dado. Tú no te lo puedes inventar qué es un matrimonio. ¿Dónde nos viene? En la naturaleza. En la naturaleza humana uno descubre que existe el matrimonio, que existen los hijos frutos del matrimonio. Entiende incluso cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio, etcétera. Eso nos viene dado. Entonces el hombre se revela. Dice, a mí no me gusta esto. Yo quiero decidir qué es bueno y qué es malo. A mí no me tienes que decir esto, ¿no? Esa es la rebelión de Adán y Eva contra Dios. Yo quiero ser como Dios, decidir qué es bueno y qué es malo. Esa es la rebelión de los primeros padres. Ser como Dios, decidir yo qué es bueno y qué es malo. La rebelión del hombre moderno es la misma. A mí no me digas que el matrimonio es un hombre y una mujer, porque si yo quiero que sea dos hombres, pues es dos hombres. A mí no me digas que no puedo hacer esto, porque si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer. Esa es la rebelión. Y ya la rebelión ha llegado al grado de ni siquiera a mí me digas que yo soy un hombre, porque yo si quiero ser una mujer, soy una mujer. No, a ti te viene dado. Es que yo quiero ser mujer. Bueno, pues mala suerte. Yo quiero ser presidente de este país y no lo soy. No, te viene dado. Es que quiero otra cosa. No. Entonces, la rebelión de Adán y Eva, la rebelión del Génesis, es esta. Querer ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Conocedor, ¿qué quiere decir? Que yo decido qué es bueno y qué es malo. Y al final, todas las problemáticas de que estamos hablando es lo mismo. Tú dices, no, no se puede abortar. ¿Por qué? Porque lo digas tú. Si yo quiero, sí. Y como hablaba, la esencia de las cosas. Dice, me decía un alumno, dice, pero es que es un conjunto de células, ¿no? Cuando hablan del aborto. Y yo le dije, sí, tú también eres un conjunto de células y no te mato. Claro, todos somos un conjunto de células. Eso no te da derecho a matarme, ¿no? Es decir, no, nosotros
la naturaleza que tenemos nos viene dada. ¿Eres hombre? Pues te viene dado, eres hombre. ¿Eres mujer? Te viene dado, eres mujer. ¿El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer? Te viene dado, es eso. Y la protección del matrimonio, perdonadme, es en orden a los hijos, ¿no? En orden a proteger a la mujer y a los hijos es que el Estado vela por el matrimonio. Es el único motivo. Porque si dos quieren vivir juntos, pues no pasa nada. Tú no vas al juzgado a decir, quiero que conste que este es mi amigo. Pero me importa un bledo si es tu amigo. No, pues eso no tiene ninguna relevancia jurídica. La amistad de dos hombres o de dos mujeres, eso no tiene relevancia. La relevancia es la protección de los hijos que nacen dentro de un hogar. Eso es el matrimonio. Otra cosa no es el matrimonio. Por eso, en realidad, si un matrimonio no quiere tener hijos, tampoco es un matrimonio, eso es nulo. Porque no cumple la finalidad del matrimonio, que es estar abiertos a... Otra cosa es que luego no los tenga, ¿no? Eso, claro, no se puede saber. Pero es estar abiertos a la vida, a tener hijos. Bien. Bueno, cosas importantes. La naturaleza, por tanto, es obra de Dios. La naturaleza humana es obra de Dios. Y me salto cosas que quería decir, pero en el Génesis que dice que era muy bueno. Entonces nosotros pensamos que la naturaleza es buena. El orden sobrenatural está por encima del natural. Pero estas tendencias que tenemos en la naturaleza humana son buenas. ¿No? En Santo Tomás es como muy fuerte. En cada paso que lees la Suma Teológica te encuentras eso. Que las tendencias naturales son buenas. Otra cosa es que nos podemos desordenar, ¿no? Por ejemplo, decía medio en broma que por naturaleza somos chismosos. No, por naturaleza tenemos deseo de saber, pero en todo deseo de saber nos podemos desordenar, ¿no? Ahí viene la necesidad de ordenarnos, el tema de las virtudes, los vicios, etcétera. Pero nos podemos desordenar en tendencias que son buenas. Todas las tendencias son buenas. Hasta la tendencia de enfadarse es buena. Santo Tomás en la Suma Teológica se pregunta si uno se puede enfadar, si uno puede pecar porque no se enfada nunca. Sí, es pecado. O sea, si uno no se enfada nunca, eso es un pecado. Porque a veces la gente dice, ay, tengo un profesor buenísimo, no se enfada nunca. Qué desastre esa clase, ¿no? Ay, mi padre no se enfada nunca, qué desastre. ¿Qué madre no se enfada nunca con sus hijos? Pues es imposible, a no ser que sea la madre de Jesús, la Virgen María, ¿no? Y aún así le hizo enfadar cuando se perdió en el templo. O sea que también la Virgen le tuvo que reñir al niño Jesús, ¿no? Se le había perdido en el templo. Le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea que hasta la Virgen se tuvo que enfadar a veces. Bueno, quiere decir que en nosotros hay tendencias que a veces nos parecen, no son malas. Lo que pasa es que nos desordenamos fácilmente en la ira y nos enfadamos de más. Y es más fácil pecar. Alguno va a volver a casa gritando y va a decir, lo ha dicho el padre. No digo eso, ¿no? Lo que pasa es que esas tendencias no son malas, están en nuestra naturaleza. Las ha puesto Dios. O sea, cuando decimos la naturaleza es Dios el que ha puesto en nuestra naturaleza. El deseo de conocer lo ha puesto Dios en la naturaleza. El tener miedo lo ha puesto Dios en nuestra naturaleza. El que no tiene miedo a nada, pues lo atropella un carro, pues va inconsciente por la vida. No, hay cosas que nos dan miedo, que nos alejamos, tenemos que conservar la vida. Todas las tendencias que hay en nosotros son buenas, todas. O sea, nosotros no somos maniqueos, ¿no? No somos maniqueos, nosotros somos católicos. La naturaleza es buena, Para que es verdad que hay un misterio, que es el misterio del pecado original, que ahora no hay que explicar el cómo, pero es verdad que el hecho en sí es evidente, o sea, cómo es, qué pasa eso, no. Pero lo que dice San Pablo, ¿no? Veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero.
Eso nos pasa. Uno dice, voy a ir a misa, y luego le ponen una... A mí me decía una señora, ay padre, rece por mí, porque estoy enganchada a las novelas turcas. Yo digo, bueno, pues rezaremos para que se quite. Aquí no sé si ponen novelas turcas. ¿También ponen o no? Bueno, pues uno dice, voy a ir a misa, pero se queda mirando la novela, ¿no? O colombiana, o lo que sea. Bueno, pues eso es verdad, hay como un desorden en nosotros, ¿no? Pero la naturaleza es buena. De hecho, nunca elige lo malo por lo malo. Hay una tendencia al bien. Por tanto, yo creo que queda definido que existe la naturaleza humana y que es buena. Y consecuencia de esto existe la ley natural, que con eso terminaré. Bien, aquí no sé, lo cogeré quizá del catecismo, que es sencillo, ¿no? ¿Qué es la ley natural? La ley natural se llama así por dos motivos. Primero, porque se deduce de la misma naturaleza del hombre. La ley natural se llama natural porque se deduce de la misma naturaleza del hombre. Y porque puede conocerse con las solas luces de la razón natural. Es decir, aunque es verdad que tenemos la revelación que nos ayuda, porque hay cosas que no pensamos mucho, y entonces para que saberlas fácilmente y sin mezcla de error, la revelación nos revela verdades sobrenaturales, como pues en la Trinidad, etcétera, y verdades que con la sola razón podemos llegar a conocerlas. Por ejemplo, la existencia de Dios. Por la sola razón natural podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Entonces, ¿por qué se nos ha revelado? Bueno, porque mucha gente no llegaría, mucha gente no tiene a lo mejor capacidad de abstracción para entenderlo, o llegaríamos con mucha mezcla de errores, etcétera. Entonces, por eso se nos revelan verdades que de suyo son asequibles a la razón natural. Entonces, la ley moral natural, la ley natural es asequible a la razón. Es decir, a ver, hablando de cosas súper evidentes, el matrimonio. Pues el matrimonio es un hombre y una mujer, me lo dice la razón. Más fuerte hoy, hay hombres y mujeres. Yo no creo que haya hombres y mujeres porque lo dice la Biblia. Yo creo que hay hombres y mujeres porque lo veo todos los días desde que soy un niño. Pues es de experiencia, no hace falta. Ah, es que tú crees que hay hombres y mujeres por el Génesis. Hombre, no. Ya sabía que había hombres y mujeres antes de aprender a leer. Es de experiencia. Es decir, Dios no ha venido a revelarnos que hay hombres y mujeres. Ahora, si uno no lo entiende, pues le diré, mira, lo pone el Génesis, ¿no? Bueno, si no entiendes, pues mira, lo dice el Génesis. Pero la ley natural se llama natural porque por la razón podemos llegar a ella. Entonces, todas las cosas que ustedes defienden, el derecho a la vida, y por contraposición, ir contra el aborto, ir contra la eutanasia, etcétera, son argumentables desde la razón. Yo si discuto a alguien, por ejemplo, de la eutanasia, no le digo, el quinto mandamiento es no matarás. Lee el libro del Éxodo, ya verás, lee el Deuteronomio, no le digo eso. O sea, a lo mejor no es ni cristiano ni cree en la Biblia. Yo le explico por qué no puedes matar. A veces es por reducción al absurdo. Dejadme decir esto, aunque no es el tema. Por ejemplo, la eutanasia. Si hubiera un derecho a quitar la vida a otro, uno se está muriendo, en teoría está muy grave y está sufriendo. Por compasión lo voy a matar, porque hay que hablar las cosas como son, ¿no? Por compasión lo voy a matar. Si yo te digo, eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque la vida es inviolable, no puedes matar. Es ley natural, no matar. Ah, ¿tú por qué eres cristiano? No. Imagínate que dijéramos, existe el derecho a que la persona que quiera morir puede morir. Al final es del derecho al suicidio.
Porque uno que te dice que quiere que lo maten es equivalente a uno que dice yo quiero morir. Si realmente fuera un derecho, si tu hija está en depresión y se quiere quitar la vida, no tendrías derecho a impedírselo, si fuera un derecho. A todo el mundo le cabe en la cabeza que eso es imposible. O sea, es absurdo. Si hay un señor a lo alto de ese edificio que se va a tirar, se llama a los bomberos, se llama a la policía para impedir que se mate, ¿no es cierto? Porque todos entendemos, y por eso es la naturaleza, porque no hacemos disquisiciones filosóficas, entendemos que no. Es que quiere, no importa, aunque quiera, se lo vamos a impedir por la fuerza. Y si no se quiere matar, se le impide. Y se impide tanto, lo acaban atando, porque si tú vas a un centro psiquiátrico hay algunos que están hasta atados para que no se hagan daño. Todos entendemos que no existe ese derecho a quitarse la vida. No existe. Por eso, si las cosas se llamaran por su nombre, se entendería mejor. Y por eso hay que cambiar los nombres. Porque todo el mundo entiende que no se puede matar. Ni siquiera uno a sí mismo. Y no hay ninguna legislación que permita eso. Tú imagínate que tu esposa se deprime y te dice, me voy a quitar la vida. Dices, bueno, haz lo que quieras, cariño. No, le quitas las pastillas, la llevas al médico, no sé qué. Y si uno aquí veía, a veces había gente que bebía Campeón, ¿no? Es lo que bebe. Campeón. No, mi hermano está tomando Campeón ahora. Bueno, es su decisión. No. Le coges, ¿qué haces? Estás loco, no sé qué. No, lo llevas al médico a que le hagan un lavado. Claro, no existe el derecho a matarse. No existe. Entonces, eso es la ley natural. Entonces, la ley natural está el testimonio también de nuestra propia conciencia, que vemos que hay que obrar el bien y hay que evitar el mal. ¿Qué dices? Que hay acciones que son malas de suyo, que hay otras que son buenas. Y esto es así. Y distintas culturas, puede haber matices en las culturas, pero por ejemplo San Agustín dice, hablando del robar, ¿qué cultura hay que esté bien robar? ¿Qué cultura hay que no reconozca el derecho a la propiedad privada? Si el niño hasta de pequeño ya dice, esto es mío, ¿sí o no? A un niño no le puedes quitar ni su cama. No, es mi cama. No, es mi muñeca. Si es natural. A ver, ¿a qué clase ha ido de capitalismo salvaje el niño? Ninguna. El niño desde niño hay cosas que dice que son suyas. Entonces, la ley natural la descubrimos porque descubrimos en nosotros una ley que no nos hemos dado nosotros, que la descubrimos en nosotros, por eso es natural. Y entonces, el testimonio de la propia conciencia. A mí me hace gracia, estos políticos que niegan la ley natural, ninguno de ellos te aceptará que es un mentiroso. Si tú dices, usted está mintiendo, yo no miento. Espera, esto es que es la hora. Usted es mentiroso, yo no miento. Tú podrías decirle, bueno, a usted a lo mejor no le parece. No, todo el mundo sabe que está mal mentir. Es ley natural, eso es la ley natural. O sea, hasta el que niega la ley natural reconoce que existe, porque no se puede vivir sin cosas que están bien y cosas que están mal. Hasta el que te va a decir que está bien el aborto y está bien todo y que tu moral tiene su moral también. Porque tú le puedes preguntar, ¿y está bien que un empresario explote a sus trabajadores? ¿Qué te va a decir? Que está mal. Y dices, ¿y si en un país se legislara que eso está bien? ¿Qué te diría este? Que está mal. Pero es que no se puede. No se puede decir que la única ley es la ley positiva. No se puede negar la ley natural. La ley natural existe. Y ya termino que me están diciendo. Es universal, quiere decir, es para todos. Y es inmutable, no puede cambiar.
no puede cambiar. Si algo es de ley natural, es para siempre. Y la Iglesia, lo que enseña como de moral natural, no puede cambiar. Yo recuerdo cuando iba a ir al seminario que me decía una persona, bueno, cuando tú seas ya más mayor, la Iglesia aceptará los anticonceptivos. Digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque es de ley natural. Hay cosas que pueden cambiar, leyes eclesiásticas que pueden cambiar. Pero lo que es de ley natural no puede cambiar. Si cambiara me borraba, me iba a hacer otra cosa. Me hubiera hecho futbolista, que se me daba bien. No puede ser. Es de ley natural. Entonces, la ley natural es inmutable y es universal. Y tenemos que reconocer que existe. Y si no existe la ley natural, entonces la ley positiva ya depende del Estado y acaba siendo una tiranía del Estado. Bueno, termino así porque me lo están pidiendo. Yo creo que me han quitado minutos porque no me lo explico esto, pero bueno, perdonadme si lo he hecho un poco desordenado, pero sí quiero resumir esto, ¿no? Existe la naturaleza humana, existe la ley natural, que es para todos y siempre. Ya está, lo dejo así porque si no. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Luis Petit, por esta ponencia de la ley natural. Bien, en nuestras carpetas que nos entregaron en la mesa de control e inscripción, tenemos unas cuartillas de papel para que podamos formular nuestras preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda para hacerla al Padre Luis, que está con muchas ganas, con muchas energías de responder. En esta última idea, ¿no? Si no existe la ley natural, el Estado, el totalitario, tiene que inventarse leyes e imponerlas. Me gustaría que abundaras en esto, porque es muy evidente, pero hay que mostrarlo. Claro. A ver, para decirlo un poco, no sé si te he entendido, creo que sí. Reconocer que hay una ley por encima de nosotros es poner un límite al poder. Por decir un ejemplo, antes en la Edad Media la gente se cree que los reyes en la Edad Media mandaban mucho. No es verdad, porque el poder estaba limitado por muchas cosas, porque había cortes y todo eso. La gente se cree, no, pues estaba limitado. Pero en el plano, digamos, filosófico, no en el práctico, la limitación es que tiene una ley que está por encima de ella. Es decir, si en la Edad Media un rey, Jaime I, el Conquistador, dice que en su reino a partir de ahora se pueden casar hombres con hombres, pues lo echan, porque eso no, eso sí que ¿me entiendes? Porque estaba la ley de Dios y la ley natural por encima del poder. El poder, el origen del poder, viene de Dios. Esto ahora no se puede decir, pero hay que decirlo. Eso la Iglesia lo ha enseñado. Es muy interesante, al que le gusten estas cosas, leer, por ejemplo, el Corpus Doctrinal de León XIII, que habla de todo esto. La Dieturnum Illud de León XIII habla sobre el origen del poder. Cuando se dice que el poder viene de Dios, no quiere decir que Dios dice, tú eres... No, da igual cómo lo elijas. Pero el hecho de que tú tengas autoridad viene porque la naturaleza humana, por tanto Dios, exige que en una sociedad haya una autoridad. Es decir, la naturaleza humana exige que en toda sociedad, incluso la familia, que es una sociedad, haya una autoridad. El padre tiene una autoridad sobre los hijos
cosa que reconocen también todas las culturas, por naturaleza, es decir, por voluntad de Dios. Es decir, el poder que tiene, no el poder, la autoridad que tiene el padre sobre los hijos viene de Dios. No quiere decir que el hecho de que en la familia haya una autoridad viene de Dios, porque viene de la naturaleza. Entonces, el hecho de que una sociedad haya una autoridad viene también de la voluntad de Dios. Y por tanto tiene un límite, que es la ley natural. Si tú quitas la ley natural, quitas el límite a la autoridad. Entonces, por eso, los estados modernos son más autoritarios, totalitarios, que los que reconocían la ley natural. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene límites morales. Puede decidir lo que sea. Para paliar un poco esto se hacen las constituciones, pero las constituciones al final se hace una, luego se hace otra, ¿me entiendes? O sea, la constitución que sería verdadera es la que reconoce la ley natural. Es injusto que un Estado, por ejemplo, legisle que se pueden matar los niños que no han nacido. Si el Estado reconociera la ley natural, eso no se podría. Entonces, la Iglesia no está en contra de la pluralidad de modos de elegir al gobernante. Es decir, lo puedes elegir por votación, como puede ser una monarquía. La Iglesia nunca se ha metido en esas cosas. Ahora a veces se meten más de la cuenta en algunas cosas, pero bueno. Pero eso no es problema. El problema es no reconocer la ley natural, por tanto, no reconocer un límite a la autoridad del gobernante. Y ya puede ser que el gobernante está porque lo han elegido, pero ese gobernante ahora mismo tiene potestad para decir que un hombre y un hombre es un matrimonio, o para decir que se puede matar a los ancianos, o para decir que se puede matar a los niños que no han nacido si quieres. Evidentemente es un estado totalitario. Entonces, ¿el límite cuál sería? El límite sería reconocer unos derechos naturales. Es la única manera. Si no reconoces esto, siempre el Estado tendrá el poder, un poder totalitario, un poder absoluto. No sé si lo he explicado bien, pero... Y ahí sí, pues ya os digo, si a alguien le interesa esos temas, pues están bien explicados, especialmente en León XIII, la Immortale Dei, la Libertas, la Diuturnum Milut, todas esas encíclicas, porque era el tiempo en que todo esto estaba bullendo, pues explican esa serie de cosas. Hay que reconocer la ley natural. Si no reconoces la ley natural, no pones un límite a la autoridad. Y la autoridad viene de Dios, ¿eh? La autoridad viene de Dios. Viene de Dios. No el modo en cómo ha sido elegido, sino el hecho de que tenga autoridad. Doblo la rodilla ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es decir, es así. Bien, tenemos muchas preguntas, pero por el tiempo estamos seleccionando solo algunas. Tenemos una pregunta aquí que se dio en el contexto de Ecuador. Un sacerdote enseña que el pecado original es un invento de San Agustín. ¿De San Agustín? Bueno, San Agustín no, porque ya había antes esa enseñanza, ¿no? San Agustín es muy posterior. A San Agustín a veces le acusan de maniqueo, le acusan de restos, porque él había sido maniqueo antes, de ser pesimista con la naturaleza humana, y por ahí puede ir lo que dice este sacerdote, pero no es cierto, porque está en San Pablo, que es bastante anterior a San Agustín, ¿no? La doctrina del pecado original, y está evidentemente en el Génesis. O sea que no es de San Agustín. Muchas veces se hace eso, ¿no? Se atribuye a San Agustín o a quien sea cosas que, si miras a autores anteriores, ya hablaban de eso. Entonces, no. Otra cosa es, como decía, la interpretación de cómo se transmite, porque el pecado original al final es una privación, ¿no? Pero bueno.
Otra pregunta. Queda claro que toda actividad tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de acabar con la familia? A ver, esa es una buena pregunta, pero habría que hacerla los que lo quieren hacer. Yo sí creo, lo ha dicho Monseñor al principio, que detrás de todo esto está el demonio, ¿no? Creo que lo ha dicho él. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino los poderes de las tinieblas, ¿no? Hay algo que sobrepasa la voluntad del hombre. O sea, ese odio al ser humano creo que sobrepasa a los intereses de las personas, lo cual no quita que pueda haber intereses económicos en unos, en otros, ¿no? Pero o sea, ¿por qué una persona defiende todo lo malo? Yo eso no lo entiendo. O sea, entendería que uno está, yo que sé, a favor de la eutanasia, pero está en contra del aborto, ¿no? No, todo lo malo, todo lo que es malo me pongo a favor, ¿no? Todo lo que es malo. Es como la gente que te dice, es que los curas se tendrían que casar. Jolín, no se casa nadie y ahora nos tenemos que casar nosotros, ¿no? Bueno, claro, es que no entiendo. Es siempre a la contra, ¿no? Que no se case nadie, pero tú sí. Bueno, pero igual, no se case nadie, pero tiene que haber matrimonios homosexuales. Pero a ver, si no quieres... Es que entonces llega un momento que dices, es que aquí está el mal. Es que no entiendo. ¿Por qué te apuntas a todo lo malo? Porque siempre es contrario, ¿no? No entiendo. La gente dice, Jesús no existió. ¿Cómo que no existió tal? Se casó con María Magdalena. Pues hace 5 minutos me decías que no existía. Esa idea. No existía. Y si existía, se casó con María Magdalena, que tampoco sabemos si existía. Entonces, claro, es una cosa de locos, ¿no? Entonces yo creo que al final, la finalidad de todo esto, que el demonio se aprovecha de las tentaciones a los hombres, ¿no? Es decir, se vale del afán de riquezas que tiene uno. Por ejemplo, el tema del aborto. Claro que hay gente que se enriquece con este negocio. Pero hay gente que lo defiende porque quiere que haya aborto. O sea, hay como una maldad. Hay otro que no, hay otro que es malo, pero lo que quiere es ganar dinero. Entonces, el demonio se vale de las debilidades de los seres humanos, ya sea la vanidad, el poder, el afán de riquezas, la soberbia. Pero yo creo que el que está detrás de todo, creo que es el mal. No sé. Bien. ¿Cómo cree que la integración de tecnologías, transhumanismo avanzados en el cuerpo humano podría afectar nuestra percepción de lo que significa naturaleza humana? No he entendido el inicio que has dicho. ¿Cómo cree? ¿Cómo crees que la integración de tecnologías, transhumanismo avanzados en el cuerpo humano podría afectar nuestra percepción de lo que significa naturaleza humana? Bueno, hay cosas que no entiendo bien, porque en el cuerpo humano no sé muy bien a qué se refieren. Eso no entiendo muy bien a qué se refiere. Pero en todo caso, lo que se busca es la destrucción de la naturaleza humana. Pero la naturaleza siempre vuelve. La naturaleza siempre vuelve. Es decir, por mucho que te empeñes, al final aparece la naturaleza. De hecho, hay una cosa que se suele decir: Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Y es verdad. Cuando hacemos cosas contrarias a la naturaleza, se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros. Entonces, cada ser humano que nace, empiezas de cero. Tiene una naturaleza que la ha recibido de sus padres, y esa naturaleza que tiene es la naturaleza humana. Entonces, la naturaleza siempre vuelve. Y todo lo que es contrario a la naturaleza, de lo pienso. Mira, cuando hablamos de pecado, no es una cosa artificial. Por eso es importante esto en la naturaleza. Hay gente que cree, pecado es lo que está prohibido, lo que no le gusta a Dios. Bueno, es verdad que está prohibido y que no le gusta a Dios, pero es pecado porque va contra la naturaleza. O sea,
A mí me ha gustado una conversación que hemos tenido. Ustedes son Red Provida San Martín. Antes hablábamos de una mentalidad anticonceptiva que hay. Es decir, la mentalidad abortiva es consecuencia de una mentalidad anticonceptiva. Eso lo explican los papas, ¿no? Pero una mentalidad anticonceptiva es contraria a la naturaleza humana. A veces me ha pasado, viene una pareja, dicen, padres, que estamos peleados, a ver si media entre nosotros. Bien. Y yo le pregunto, ¿cuántos hijos tienen? 1. ¿Cuántos años llevan casados? 12. ¿Y por qué no tienes más hijos? Y era en plan, no veníamos a hablar de eso. Yo sí quiero hablar de eso. Claro, porque la naturaleza no perdona. Una finalidad del matrimonio es tener hijos, estar abiertos a la vida. Ustedes llevan 12 años cerrados a eso. El matrimonio está perdiendo el sentido. ¿Me explico? Entonces, al final, si tú vas contra la naturaleza, eso te va a hacer daño. Y eso vale para todo. Cuando tú vas contra la naturaleza, no es una cosa artificial. Eso pasó cuando se cargaron la naturaleza. Por ejemplo, el mecanicismo desde Descartes se cayó en un voluntarismo. Esto es malo porque Dios ha dicho que esto es malo, ¿no? Y no es así. No es así. La naturaleza es buena. Y entonces cuando tú vas contra la naturaleza, eso al final va a ir contra ti. Muchísimas gracias, Padre. Y así, de esta manera, estamos llegando a la parte final de este primer día del Congreso Internacional. Vamos a agradecer al Padre Luis Petit con fuertes aplausos por esta magistral ponencia sobre naturaleza humana y ley natural. Muchísimas gracias a todos.